La puerta del taller apenas se había abierto cuando el millonario entró, señalando el Scania remolcado. Si de verdad eres mecánica, demuéstralo ahora en 5 minutos. Si lo reparas, el taller es tuyo. Si fallas, te largas de aquí. Irene Torres se quedó parada, aún con las manos sucias de grasa, escuchando las risas de los ingenieros al fondo. Don Saúl Nogueira le ofreció $500, 0 pesos, y dijo algo que hizo que hasta el millonario perdiera la sonrisa. Lo que ella vio allí en segundos dejó a todos sin reacción, y nadie imaginaba lo que sucedería cuando el cronómetro comenzó a correr. Querétaro, Querétaro, una ciudad que respira historia alemana en cada esquina, donde los techos puntiagudos cuentan historias de inmigrantes que llegaron hace más de un siglo. Pero la historia de hoy no es sobre el pasado distante, es sobre el presente de una mujer de 32 años, que estaba a punto de perder todo lo que había conquistado con tanto sudor. Irene Torres despertó aquella martes de agosto con el corazón apachurrado. La lluvia fina golpeaba las ventanas de la pequeña casa que ella compartía solo con las memorias de Agustín, su marido, muerto hace 18 meses de un infarto fulminante a los 41 años, 18 meses que parecían 18 años de soledad, de lucha, de noches en vela. Ella se miró las propias manos mientras preparaba el café. Manos que alguna vez fueron suaves de maestra de español, pero que ahora tenían callos de quien sujeta llaves pericas, callos de quien aprieta tornillos, callos de quien no se rinde. El taller Torres quedaba a solo 15 minutos de casa en una zona industrial cercana a la colonia industrial. Era una construcción amplia, con un taller principal de 800 metros cuadrados, puertas lo suficientemente anchas para albergar los camiones gigantes que eran la especialidad de la casa y una oficina con ventanas de cristal que daban vista a toda el área de servicio. Cuando Irene llegó a las 7:30 de la mañana, sus 8 empleados ya estaban allí. Don Manuel, el más viejo, con sus 54 años y 30 de profesión, la saludó con ese respeto silencioso de quien sabe el peso que ella cargaba sobre sus hombros. Daniel y Juan, los más jóvenes, estaban metiéndole mano a un Mercedes-Benz Axor, tratando de parecer concentrados. Pero ella percibía la tensión en sus gestos apresurados. Todos sabían lo que sucedería esa mañana, la reunión decisiva, la reunión que decidiría si el taller Torres seguiría existiendo o si se convertiría en otra historia triste de un negocio que no sobrevivió a la pérdida de su dueño. Irene entró en la oficina y sintió el olor a café fresco que doña Norma Campos, la contadora, había preparado. Doña Norma tenía 47 años, cabello corto y entrecano, y una expresión permanentemente preocupada que ese día estaba aún más marcada. Sobre el escritorio, pilas de documentos, informes financieros, hojas de cálculo que contaban la historia de los últimos 18 meses en números fríos e implacables. «Buenos días, Irene». Doña Norma habló bajito, casi como si tuviera miedo de que su voz rompiera el silencio tenso. «Los documentos están todos aquí. Revisé 3 veces los números. No hay milagro, mi querida. Sin una entrada de capital en los próximos 30 días». «Lo sé». Irene interrumpió suavemente, sentándose pesadamente en la silla que alguna vez fue de Agustín. $1, 200, 1,000 pesos es lo que le debemos a don Saúl. $1, 200, 1,000 pesos. Una fortuna, una deuda que nació de un sueño. Expandir el taller, comprar equipos de diagnóstico de última generación, especializarse en sistemas electrónicos de camiones pesados. Agustín tenía visión de futuro, tenía ambición, pero no tuvo tiempo de ver los frutos. El infarto se lo llevó en el mismo taller un sábado por la mañana, mientras le cambiaba el aceite a un Volvo FH. Irene aún recuerda el grito de don Manuel pidiendo ayuda.
Aún recuerda intentar hacer masaje cardíaco en el piso lleno de grasa mientras esperaban la ambulancia, que llegó demasiado tarde. Después de eso, todos esperaban que ella vendiera el negocio. «Usted es maestra, Irene», decían los conocidos con ese tono que mezclaba lástima con condescendencia. «Regrese al salón de clases. Esto es demasiado trabajo para usted». Pero Irene no vendió. Ella tenía algo que demostrarse a sí misma, a la memoria de Agustín, quizás al mundo entero. Irene no venía de familia de mecánicos. Su padre era banquero jubilado, su madre maestra de preescolar. Ella estudió letras hispánicas en la UNAM. Dio clases de español en escuelas particulares de Querétaro por 8 años antes de conocer a Agustín en una parrillada de amigos. Cuando se casó con él, el taller ya existía, pero era pequeño, con solo 3 empleados. Ella comenzó ayudando en lo administrativo, luego le fue dando curiosidad lo que Agustín hacía. Él notó su interés y comenzó a enseñarle primero las cosas básicas, luego las más complejas. Pero el verdadero aprendizaje de Irene comenzó después de que Agustín murió. En las madrugadas de insomnio, cuando la cama vacía le impedía dormir, ella bajaba al taller y se sumergía en manuales técnicos. Querétaro tiene una fuerte herencia alemana e Irene aprovechó eso. Ella estudió alemán por su cuenta para poder leer los manuales técnicos originales de Scania, de Mercedes-Benz, documentos que muchos mecánicos mexicanos ni siquiera saben que existen. Ella asistía a seminarios web de ingenieros europeos, hacía cursos en línea sobre sistemas CAN-bus, sobre diagnóstico electrónico de motores Euro 6, sobre programación automotriz. Y ella descubrió que tenía talento para eso, un talento inmenso. En realidad, lograba ver problemas que otros mecánicos no veían. Lograba conectar síntomas aparentemente inconexos y encontrar la raíz de las fallas más complejas. Pero nadie tomaba eso en serio. Para el mundo exterior, ella era solo la viuda de Agustín, que estaba tratando de mantener el negocio de su marido funcionando. Los propios clientes preguntaban por los mecánicos de verdad. Querían hablar con don Manuel, con Daniel, con cualquiera menos con ella. Y luego estaba don Saúl Nogueira. Alto, 1,85 metros, cabello entrecano peinado hacia atrás, lentes con armazón discreto, pero carísimo. Él tenía 56 años, pero parecía tener 48. De esos hombres que envejecen bien porque pueden pagar gimnasios caros, dermatólogos y una vida sin el estrés de cuentas sin pagar. Don Saúl Nogueira era dueño de Transnogueira, una empresa de transportes con una flota de 120 camiones que hacían rutas por todo el sur y sureste de México. Él tenía un patrimonio estimado en millones de pesos, 3 hijos adultos que vivían en el extranjero y una exesposa que se quedó con la mitad de todo en el divorcio hace 8 años. Pero lo que definía a don Saúl no era su riqueza, era su desconfianza. 12 años atrás, don Saúl había confiado en socios equivocados. Él había invertido casi la mitad de su patrimonio en un negocio de importación y exportación que parecía prometedor. Los socios tenían diplomas, tenían apellidos respetados, tenían todo lo que la sociedad dice que garantiza competencia. Y ellos quebraron el negocio en 18 meses, llevándose el dinero de don Saúl. Desde entonces, don Saúl no confiaba en nadie. Él veía incompetencia en todas partes. Veía personas que no merecían las posiciones que ocupaban. Veía el mundo a través de lentes de escepticismo corrosivo. Y cuando él miraba a Irene, él veía exactamente eso. Una mujer fuera de lugar, una maestra que estaba jugando a la mecánica, una persona que había heredado un negocio por accidente y que solo estaba retrasando lo inevitable. Don Saúl entró en la oficina acompañado de su abogado, el licenciado Valdemar Méndez, un hombre serio de 62 años, con un portafolio de piel que probablemente costaba más que el salario mensual de don Manuel.
Él saludó a doña Norma con un asentimiento de cabeza, ignoró completamente a Irene al principio y se sentó en la silla frente al escritorio como si fuera el dueño del lugar. «Buenos días, Irene», él finalmente dijo. Y había en ese tono algo que le revolvía el estómago. No era hostilidad abierta, eso sería incluso más fácil de manejar. Era condescendencia, era el tono que usas con un niño que está intentando hacer algo por encima de sus capacidades. Y quiere ser amable al explicarle que necesita parar antes de que se lastime. «Gracias por recibirme. Sé que esta no es una mañana fácil para usted». Irene respiró hondo. «Buenos días, don Saúl, licenciado Valdemar». Ella se obligó a mantener la voz firme. «He preparado una propuesta de pago. Si usted pudiera darme 6 meses más, yo consigo». «Irene», don Saúl interrumpió, levantando la mano en un gesto que era a la vez amable y condescendiente. «Ya hemos hablado de esto 3 veces. Usted ha tenido 18 meses desde que Agustín falleció. Fui más que paciente, más que comprensivo. Pero esto es un negocio, no es caridad». Doña Norma puso los informes sobre la mesa. «Señor Nogueira, como usted puede ver aquí, el taller mantuvo el 78% de su ingreso operativo en los últimos 12 meses, considerando que perdimos al socio principal y... 78%. Don Saúl repitió, tomando el informe y hojeando con ese aire de quien ya sabe lo que va a encontrar. 78% del ingreso operativo, pero con 140% de los costos operativos. Irene contrató a 2 empleados más. Compró equipos que aún se están pagando y...» Él hizo una pausa mirándola directamente. «Francamente, me pregunto quién está realmente tomando las decisiones técnicas aquí. Porque con todo respeto, Irene, administrar un taller de camiones pesados no es como dar clases de español». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Irene sintió que le ardía la cara, pero se obligó a mantener la compostura. «Sé exactamente lo que estoy haciendo, don Saúl. Cada decisión que tomé fue...» «Estoy seguro de que usted cree eso», don Saúl dijo. Y lo peor era que él parecía genuinamente sin malicia, como si estuviera solo constatando un hecho obvio. «Pero vea bien, usted tiene 8 mecánicos trabajando para usted, hombres con décadas de experiencia. Es natural que usted delegue las decisiones técnicas a ellos mientras usted se enfoca en lo que sabe hacer, lo administrativo, las finanzas, la relación con clientes. No hay ninguna vergüenza en reconocer los límites de nuestro conocimiento». Irene apretó los puños debajo de la mesa. Ella quería gritar, quería tomar los manuales técnicos en alemán que ella había traducido y restregárselos en la cara. Quería mostrar los cuadernos donde anotaba cada especificación técnica de cada motor Euro 6 que ella había estudiado. Pero ella sabía que eso no serviría de nada. Para hombres como don Saúl, la incompetencia ajena era una verdad autoevidente que ninguna evidencia podría refutar. «¿Y qué quiere que haga?», Irene preguntó, y su voz salió más baja de lo que esperaba. Don Saúl se recostó en la silla, cruzando las piernas con esa postura relajada de quien sabe que tiene el control. «Le ofrezco 800,000 pesos, 800,000 pesos netos. Es dinero suficiente para que usted empiece de nuevo, regrese a la educación, haga lo que realmente sabe hacer». «¿Y mis empleados?», Irene preguntó ya sabiendo la respuesta. «Desafortunadamente, no necesito un taller. Necesito espacio para almacén de refacciones». Entonces, don Saúl hizo un gesto vago con la mano. «Tendrán que buscar otras oportunidades, pero mire el lado positivo. Usted los está liberando para que encuentren empleos en lugares que realmente tengan futuro». Irene miró por la ventana de cristal. Afuera, en el patio, don Manuel le estaba explicando algo a Juan, gesticulando mientras señalaba el motor de un camión.
Daniel se limpiaba las manos en un trapo rojo, riendo de alguna broma que alguien había contado. Eran hombres buenos, hombres que tenían familias, cuentas que pagar, sueños sencillos de trabajo digno, y ella estaba a punto de destruir todo eso. Don Saúl, por favor. Ella comenzó y odió el tono de súplica en su propia voz. Solo deme. Fue en ese momento que la puerta del taller se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared de concreto con un estruendo que hizo que todos en la sala brincaran. Un hombre entró casi corriendo, los ojos desorbitados, el rostro rojo de desesperación. «¿Dónde está Irene? Necesito a Irene ahora. ¡Ahora!». Era Esteban Flores, 48 años, dueño de Transportes del Sur, un hombre normalmente tranquilo y controlado, que en ese momento parecía al borde de un colapso nervioso. Su Scania R500 Euro 6, valuado en unos 500.000 pesos, que era el orgullo de su flota, estaba parado. Y fue en ese momento, mis queridos, que todo comenzó a cambiar. Fue en ese momento que el destino puso frente a Irene la oportunidad que ella necesitaba para probar de una vez por todas que el conocimiento no tiene nada que ver con lo que los demás esperan de ti. Esteban Flores no era hombre de perder el control fácilmente. Él había construido Transportes del Sur desde cero, empezando con solo 2 camiones usados 20 años atrás, y transformando aquello en una empresa respetada con 40 vehículos rodando por las carreteras del sur de México. Pero en ese momento, ustedes necesitan entender, él estaba realmente desesperado. «¡Irene!», él gritó nuevamente, entrando en la oficina sin siquiera pedir permiso, lo que era completamente fuera de lo normal para un hombre educado como él. 3 días, este maldito camión está parado. La agencia automotriz en Guadalajara no pudo resolverlo. 2 talleres en Monterrey cobraron una fortuna y no encontraron nada. Estoy perdiendo 120,000 pesos por día en entregas canceladas. Irene se levantó inmediatamente, su instinto de mecánica hablando más fuerte que el momento incómodo de la reunión. «Esteban, calma. Cuéntame bien qué está pasando». «¿Qué está pasando?». Esteban se pasó las manos por la cara y se notaba que el hombre no había dormido bien en días. El Scania pierde potencia de la nada aleatoriamente. A veces rueda perfectamente por 2 horas. De repente se le va la fuerza y el camión no pasa de 40 km/h. El tablero electrónico muestra un montón de códigos de error que se contradicen entre sí. Los técnicos de la Scania estuvieron 3 horas haciendo pruebas y dijeron que nunca habían visto nada igual. Los talleres de Monterrey cambiaron sensores, hicieron limpieza completa del sistema de inyección, recalibraron todo y nada. Don Saúl, que había observado la entrada dramática de Esteban con esa expresión de quien asiste a una obra de teatro, se levantó y le extendió la mano para saludarlo. «Esteban, qué sorpresa. No sabía que usted era cliente aquí». «Don Saúl». Esteban le estrechó la mano distraídamente, claramente sin paciencia para formalidades sociales. «Llevo 10 años trabajando con el taller Torres, o al menos lo hacía, porque si ni ellos consiguen resolver esto, voy a tener que buscar otro lugar». Irene sintió que el estómago se le revolvía con esa amenaza, pero mantuvo la voz profesional. «Déjame echarle un ojo al camión, Esteban. Voy a revisar». «Irene», don Saúl interrumpió, y había algo nuevo en su tono ahora, cierta malicia calculada, como si acabara de tener una idea. «¿No cree que esto es un problema demasiado complejo? Quiero decir, si la agencia oficial y 2 talleres especializados no pudieron resolverlo, quizás sea mejor que deje que sus mecánicos se encarguen de eso». «Don Manuel, ¿cuántos años de experiencia tiene?» 30. La insinuación era clara como el agua. Ella no tendría capacidad de resolver aquello. Esteban frunció el ceño, captando la tensión en el aire. «Espera, ¿ustedes estaban en reunión? ¿Interrumpí algo importante?»
No, no. Doña Norma se apresuró a responder, pero su voz temblorosa delataba que sí. Era importante, muy importante. Don Saúl, sin embargo, vio allí una oportunidad a la que simplemente no pudo resistirse. Él era de esos hombres que, cuando estaban seguros de algo, necesitaban probarlo públicamente. Y él estaba absolutamente seguro de que Irene solo estaba fingiendo saber lo que hacía. En realidad, Esteban, estábamos discutiendo el futuro de este taller, don Saúl dijo, volviendo a sentarse y cruzando las piernas con esa postura relajada de quien tiene el control de la situación. Irene está con dificultades financieras y yo estaba ofreciendo comprar el negocio. ¿Pero sabe lo que me preocupa? Es exactamente eso que usted acaba de describir. Problemas complejos que exigen conocimiento técnico profundo, años y años de experiencia en campo. Y francamente... Él hizo una pausa, mirando a Irene, con esa sonrisa paternalista que dolía más que cualquier insulto directo. Me pregunto si Irene realmente tiene ese nivel de conocimiento o si solo ha sobrevivido porque sus empleados hacen el trabajo pesado mientras ella se encarga de la parte administrativa. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado que se podía escuchar el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina del taller. Irene sintió que la sangre le subía a la cara. Sintió las manos temblar de una mezcla de rabia y humillación. Pero lo peor, lo que realmente lastimaba, era que ella había visto en los ojos de Esteban esa chispa de duda. Él estaba considerando que quizás don Saúl tenía razón. Don Saúl, Irene comenzó, la voz saliendo más controlada de lo que esperaba. Sé que usted tiene sus opiniones sobre mi capacidad, pero... No son opiniones, Irene. Don Saúl interrumpió. Y ahora estaba claramente entrando en modo de sermón, ese tono profesoral de quien va a explicar la realidad a alguien que se niega a aceptar lo obvio. Son hechos observables. Usted fue maestra de español por 8 años. Usted no tiene formación técnica formal. Usted aprendió lo básico con su marido, lo reconozco, pero existe una diferencia enorme entre saber cambiar aceite y filtros y realmente entender sistemas electrónicos complejos de motores diésel modernos. El Scania R500 Euro 6 es una de las máquinas más sofisticadas del mercado. Yo mismo soy ingeniero mecánico egresado del IPN. Tengo 35 años de experiencia en el sector de transportes. Y yo revisé ese camión ayer cuando Esteban me llamó pidiendo recomendación de taller. No pude ni empezar a imaginar qué podría estar causando ese problema. Él dejó esa información flotar en el aire por un momento y entonces continuó. Entonces dígame, Irene, con toda la sinceridad, ¿usted realmente cree que tiene conocimiento superior al mío? ¿Superior a los técnicos certificados por Scania? ¿Superior a los mecánicos de Monterrey que tienen décadas de experiencia? ¿O usted está solo siendo terca porque no quiere admitir que llegó al límite de sus capacidades? Esteban estaba visiblemente incómodo ahora, dándose cuenta de que se había metido en medio de algo mucho más complicado que solo un problema mecánico. El licenciado Valdemar revolvía papeles en su portafolio con esa discreción ensayada de abogados que presencian las vergüenzas de sus clientes. Doña Norma tenía lágrimas en los ojos, furiosa por la humillación que Irene estaba sufriendo, pero sin saber cómo defenderla. Y Irene estaba sintiendo algo que ella no sentía desde que era niña en la escuela. Y un profesor le había dicho frente a toda la clase que ella no tenía talento para las matemáticas. Era esa sensación de ser reducida, disminuida, de tener todos sus logros y esfuerzos resumidos a «usted no es capaz». Pero entonces ella miró por la ventana de cristal y vio a don Manuel, que había parado de trabajar y estaba observando la escena con esa expresión seria suya. Irene se acordó de una cosa que don Manuel le había dicho 6 meses atrás, una noche que ella estaba pensando seriamente en rendirse. Irene,
Yo trabajo con mecánica hace 30 años. Ya trabajé con Agustín. Ya trabajé con otros dueños de taller. Ya vi mucha gente buena y mucha gente mala. Y le digo una cosa, usted es la persona más inteligente técnicamente que he visto en esta profesión. Usted estudia, usted entiende, usted ve cosas que yo no veo. No deje que nadie la convenza de lo contrario. Irene respiró hondo. Don Saúl, yo respeto su formación y su experiencia, pero el conocimiento no viene solo de diplomas, viene de dedicación, de estudio, de estudio. Don Saúl se rió, y no fue una risa cruel, fue peor. Fue una risa de quien encuentra adorable que alguien piense que puede compensar años de formación formal con algunos libros. Irene, usted lee manuales en sus ratos libres. Eso es admirable, de verdad, pero no sustituye la ingeniería automotriz, no sustituye décadas de experiencia en campo, no sustituye. Leí el Manual Técnico de Servicio Avanzado de Scania, edición 2019. Las 847 páginas en alemán técnico, Irene dijo, y su voz tenía una firmeza ahora que hizo que don Saúl se detuviera a mitad de la frase. Asistí a 127 horas de seminarios web de ingenieros de Bosch sobre sistemas de inyección Common Rail Euro 6. Estudié programación CAN-BUS a través de un curso en línea de la Universidad Técnica de Múnich. Sé la frecuencia exacta de respuesta de cada sensor del sistema de gestión electrónico de un motor DC-13. Sé las tolerancias de holgura del eje de turbocompresores de geometría variable. Sé. Decorar información no es lo mismo que saber aplicarla en la práctica. Don Saúl interrumpió y estaba claro que él no iba a ser convencido por palabras. Cualquiera puede leer un manual, pero diagnosticar un problema real bajo presión, con dinero en juego, eso exige algo que no se aprende en libros. Fue en ese momento que don Saúl tuvo esa mirada. ¿Saben cuál? Esa mirada de quien acaba de tener una idea brillante, una idea que va a probar de una vez por todas que él tiene razón. Él se levantó lentamente. Miró el Scania blanco y rojo que estaba parado en la entrada del taller. Después miró a Irene y entonces a Esteban. «Vamos a hacer lo siguiente», don Saúl dijo, y había algo teatral en su postura ahora, como si estuviera a punto de dar un gran discurso. Le voy a dar una oportunidad de probar que estoy equivocado, una oportunidad de probar que usted realmente tiene todo ese conocimiento técnico que dice tener. Irene sintió que el corazón se le aceleraba. Ella no sabía si era miedo o rabia o esperanza, pero algo en ese tono de voz de don Saúl estaba haciendo que cada nervio de su cuerpo se pusiera en alerta máxima. El camión de Esteban, don Saúl continuó, tiene un problema que derrotó a la agencia oficial, derrotó a 2 talleres especializados, derrotó 3 días de intentos. Si usted lo repara en 5 minutos, yo le pago 500, 1000 pesos, pago todo y más. Le transfiero la propiedad de este taller definitivamente a su nombre, libre de cualquier obligación. El silencio fue absoluto. Hasta la lluvia de afuera pareció dejar de golpear el techo. Doña Norma abrió los ojos de par en par. El licenciado Valdemar levantó las cejas, claramente sorprendido con la propuesta de su cliente. Esteban abrió la boca, pero no pudo decir nada. Y don Saúl, viendo que tenía la atención de todos, concluyó con esa sonrisa de quien ya sabe el resultado. Pero si usted falla, firma la transferencia del taller ahora mismo, recoge sus cosas y nunca más vuelve aquí. Y sus 8 empleados se van hoy también, porque voy a transformar este lugar en almacén de refacciones. Entonces él miró el Rolex Submariner en la muñeca, un reloj que costaba más que un coche popular. Son las 10:47. Tiene el valor de aceptar esta apuesta. ¿Se imaginan lo que pasaba por la cabeza de Irene en ese momento? 5 minutos, 300 segundos para probar que no era un fraude, que todo el estudio,
Todo el sacrificio, todas esas madrugadas en vela valieron la pena. 300 segundos que decidirían si 8 familias tendrían empleo mañana o si regresarían a casa teniendo que explicarles a sus hijos que el papá perdió el trabajo. Irene miró el Scania R500 Euro 6 parado allí en la entrada del taller. 500.000 pesos de tecnología sueca. Uno de los camiones más sofisticados que la industria automotriz ha producido. El motor DC-13, con sus 500 caballos de fuerza. Sistema de inyección Common Rail de tercera generación. Turbocompresor de geometría variable. Módulo de control electrónico con procesamiento en tiempo real. Red CAN Bus, integrando decenas de sensores que conversaban entre sí en un lenguaje digital complejo. Era como un organismo vivo, electrónico, temperamental, y 3 talleres con técnicos experimentados habían fallado en entender lo que estaba tratando de decir. Ella sintió que le sudaban las manos, sintió el peso de cada mirada sobre ella. Don Manuel y los otros empleados habían parado completamente de trabajar y estaban todos allí, caras pegadas a las ventanas de cristal que separaban el área administrativa del área de servicio. Observando, ellos sabían lo que estaba en juego. Ellos sabían que no era solo sobre mecánica, era sobre dignidad, sobre respeto, sobre probar que una mujer que no encajaba en los moldes esperados sí podía ser brillante en lo que hacía. «Acepto», dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Don Saúl sonrió esa sonrisa de quien ya sabe que ganó. «Excelente, licenciado Valdemar, por favor, y formalice los términos para que queden registrados». Él miró a Esteban. «No le importa que usemos su camión para esta demostración. Le importa». Esteban, todavía procesando todo aquello, asintió con la cabeza. «No, no me importa. Pero Irene». Él la miró con una mezcla de esperanza y duda. «¿Está segura? 5 minutos es muy poco tiempo, incluso para...» «Estoy segura», Irene interrumpió. No estaba segura de nada, para ser honesta, pero si iba a fallar, que fallara intentándolo con todo lo que tenía. Don Saúl caminó hasta la entrada del taller e hizo un gesto teatral con la mano, como si estuviera presentando un espectáculo. «Esteban, por favor, mande traer el camión adentro. Vamos a darle condiciones adecuadas para que Irene trabaje». El Scania fue remolcado dentro del taller principal, sus ruedas gigantes pasando por las puertas anchas, la pintura blanca con detalles rojos, reflejando las luces frías de LED del techo. Era un vehículo hermoso, potente y completamente descompuesto. Irene caminó hasta él y por primera vez en meses sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Allí cerca de esa máquina, ella no era la viuda pobrecita, no era la maestra que estaba jugando a la mecánica, no era la mujer que los demás subestimaban. Allí ella era ella misma. Don Saúl sacó el celular y abrió la aplicación de cronómetro. 5 minutos, Irene. Diagnosticar y reparar. Si solo diagnostica pero no repara, pierde. Si el camión no funciona perfectamente al final, pierde. ¿Entendido? Entendido. Irene respondió, quitándose el saco y arremangándose las mangas de la camisa. Ella sentía el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Doña Norma estaba temblando, las manos entrelazadas como si estuviera rezando. El licenciado Valdemar había jalado una silla y se había sentado como si fuera a presenciar un juicio. Los 8 empleados estaban ahora todos en la puerta que separaba la oficina del área de servicio, en silencio absoluto. «Puede empezar cuando quiera», don Saúl dijo, y había algo cruel en cómo estaba saboreando ese momento. «¿O prefiere rendirse ahora y evitar la humillación?» Irene no respondió. Don Saúl apretó el botón del cronómetro. 5 minutos comenzando ahora. Y fue ahí, mis queridos amigos, que ustedes vieron de lo que esta mujer era capaz. Irene no corrió, no entró en pánico.
Se movió con esa precisión que solo viene de quien sabe exactamente lo que está haciendo, de esa confianza silenciosa que es mucho más impresionante que cualquier gesto dramático. La primera cosa que ella hizo, y eso dejó a don Saúl visiblemente sorprendido, fue ignorar completamente el tablero electrónico del camión. Todos los otros técnicos habían comenzado por allí, conectando escáneres, leyendo códigos de error, tratando de descifrar los mensajes contradictorios que la computadora de a bordo mandaba. Pero Irene sabía algo que ellos no sabían. En problemas intermitentes de sistemas Euro 6, el tablero electrónico muchas veces es un síntoma, no la causa. Es el mensajero confuso tratando de reportar algo que él mismo no entiende. En lugar de eso, ella fue hasta su gabinete de herramientas y tomó algo que hizo que don Manuel sonriera con orgullo. Su estetoscopio mecánico. Era una herramienta antigua, casi vintage, un tubo de metal con dos puntas, que parecía algo que un médico de los años 50 usaría. La mayoría de los mecánicos modernos consideraba aquello obsoleto, una reliquia de una época en que los diagnósticos se hacían por intuición y experiencia en lugar de computadoras y escáneres. Pero Irene había aprendido algo crucial en los manuales técnicos alemanes. Los mejores diagnósticos combinan tecnología moderna con técnicas antiguas. Esteban, enciende el motor, pero no aceleres. Ella dijo, su voz tranquila, concentrada. Esteban entró en la cabina, encendió la ignición, y el DC-13 rugió a la vida con ese sonido grave y poderoso de motor diésel de 13 litros. Irene colocó el estetoscopio en puntos específicos del motor, primero en el bloque, luego en la tapa de válvulas, luego cerca del turbocompresor, luego en el sistema de alimentación. Ella cerró los ojos, bloqueando todas las distracciones y simplemente escuchó. 2 minutos pasaron. Don Saúl estaba empezando a sonreír, pensando que ella no tenía idea de qué hacer y solo estaba improvisando para ganar tiempo. El licenciado Valdemar miraba el reloj cada 10 segundos. Doña Norma tenía las manos sobre la boca, casi sin poder respirar de tan tensa. Pero Irene estaba escuchando algo. No era un sonido obvio, no era nada que micrófonos o sensores electrónicos captarían. Era una irregularidad microscópica en el ritmo de la inyección, un patrón que se repetía cada 2, 3 segundos. Ella lo había contado mentalmente. Era como si el motor estuviera tartamudeando en una frecuencia tan sutil que la mayoría de los oídos humanos ni siquiera lo procesaría como un problema. «Puede apagarlo», ella dijo, abriendo los ojos con esa expresión de quien acaba de resolver la primera parte de un rompecabezas complejo. 3 minutos en el cronómetro. Irene fue directo al sistema de alimentación del motor, más específicamente al riel común, el componente que distribuye el diésel presurizado a los 6 cilindros del motor a través de inyectores de alta precisión. Ella sabía que fallas intermitentes de potencia en motores Euro 6 casi siempre involucraban problemas en el riel común o en los sensores asociados a él. Pero los talleres anteriores ya habían verificado eso, ya habían probado la presión, ya habían revisado los inyectores, pero no habían revisado lo que Irene estaba a punto de revisar. Con una llave especial, ella removió el sensor de presión del riel en movimientos rápidos y precisos. Era un componente pequeño, del tamaño de un encendedor, con conectores eléctricos y un cuerpo metálico. Ella lo examinó visualmente. Parecía absolutamente perfecto, sin daños físicos, sin señales de desgaste, sin nada que indicara falla. Cualquier técnico que viera eso diría que estaba funcionando perfectamente. Pero Irene no confiaba solo en los ojos. Ella tomó su multímetro digital de alta precisión, valuado en 15,000 pesos. Una inversión que don Saúl probablemente había considerado un desperdicio de dinero cuando lo vio en la contabilidad.
Ella conectó las puntas de prueba a los terminales del sensor y empezó a hacer mediciones que ninguno de los otros talleres había pensado en hacer. 4 minutos en el cronómetro. «No lo va a lograr», don Saúl le murmuró al licenciado Valdemar, lo suficientemente alto para que Irene lo oyera. «Está tardando demasiado solo para hacer mediciones básicas». Irene ignoró completamente. Ella estaba midiendo algo muy específico, la frecuencia de respuesta del sensor. No el voltaje, no la resistencia, no las cosas básicas que cualquier técnico verificaría. Ella estaba midiendo cuántas veces por segundo el sensor mandaba señales al módulo de control del motor, y lo que vio en la pantalla del multímetro hizo que su corazón se acelerara. No de miedo, sino de emoción. Esa sensación de cuando sabes que estás a punto de probar que tenías razón todo el tiempo. El sensor estaba enviando datos en 47 Hz en lugar de 50 Hz. 3 Hz de diferencia, una variación microscópica prácticamente imperceptible que no causaría ningún problema en sistemas más antiguos o menos sofisticados. Pero el módulo de control del DC-13 Euro 6 estaba programado para esperar señales en 50 Hz con tolerancia de solo 1 Hz para más o para menos. Con 47 Hz, la computadora recibía la información de presión correcta, pero en momentos ligeramente desfasados del ciclo de inyección. Era como un músico tocando las notas correctas, pero en el tiempo equivocado, técnicamente correcto, pero que creaba una disonancia que arruinaba la interpretación entera. «Lo encontré», dijo en voz baja, pero con tanta convicción que todos la oyeron. 4 minutos y 10 segundos en el cronómetro. Ella fue hasta su estación de trabajo, tomó su laptop, una notebook Dell básica que usaba solo para programación automotriz y un cable de interfaz OBD. Ella conectó el cable en el puerto de diagnóstico del Scania. Abrió un software que había descargado de un foro técnico sueco y que ella misma había traducido partes del manual del alemán para poder usar. Era un programa de calibración avanzada. No el tipo de cosa que las agencias usan para lecturas básicas de error, sino una herramienta de ingeniería que permitía reescribir parámetros en el módulo de control. Don Saúl estaba ahora de pie, observando con esa expresión de quien no cree lo que está viendo, porque él reconocía ese software. Él había visto a ingenieros de Scania usando algo similar en capacitaciones técnicas que él había pagado miles de pesos para asistir. Cómo esa mujer, esa ex maestra de español, tenía acceso a aquello y sabía cómo usarlo. Con 50 segundos restantes en el cronómetro, Irene navegó por los menús del software, encontró los parámetros de frecuencia esperada para el sensor de presión del riel y manualmente ajustó el valor de 50 Hz a 47 Hz. Le estaba diciendo a la computadora: acepte esta señal diferente, porque es correcta, solo que en una frecuencia diferente. Era cirugía electrónica de precisión y un comando erróneo allí podría bloquear el motor completamente. Ella hizo clic en aplicar, esperó los 3 segundos de procesamiento que parecieron 3 horas y vio el mensaje: calibración completada con éxito, en la pantalla. Pero Irene no había terminado, porque ella había aprendido algo crucial en los manuales técnicos. Sensores con deriva de frecuencia generalmente indican desgaste en componentes adyacentes. Si el sensor estaba mandando señales en frecuencia errónea, era porque algo estaba causando vibración o estrés mecánico anormal en él, y eso significaba verificar lo que estaba alrededor. 20 segundos en el cronómetro, con una velocidad que solo venía de quien había hecho aquello 1000 veces en los estudios mentales. Irene fue hasta el turbocompresor, el componente responsable de forzar aire comprimido dentro del motor, aumentando la potencia. Ella tomó una herramienta de medición de holgura, la insertó en el eje del turbo y sintió que el corazón casi se le paraba.
el eje tenía 0,3 milímetros más de holgura de lo especificado, a 100 revoluciones por minuto. Aquello era una bomba de tiempo. 10 segundos. Irene tomó un papel y una pluma de su bolso. Anotó rápidamente: urgente, turbocompresor con holgura en el eje. Reemplazar en máximo 5 días. Y se lo entregó a Esteban, que estaba saliendo de la cabina. Listo, ella dijo, limpiándose las manos en un trapo. Puede encender el motor. Don Saúl miró el cronómetro. 4 minutos y 38 segundos. Brenda Montes Salazar, una joven de 23 años, trabaja como operadora auxiliar en la construcción del nuevo centro empresarial Torre Pacífico, un proyecto de 180 millones de pesos mexicanos en la Ciudad de México. Su apariencia humilde y su ropa manchada de grasa hacen que muchos la confundan con el equipo de limpieza, ignorando completamente que pasó 3 años trabajando en la línea de montaje de la fábrica alemana Liebherr, en Guadalajara, donde ayudó a construir decenas de revolvedoras industriales. Brenda mantiene a su padre, don Ernesto, un exmaestro de obras jubilado por lesión en la columna, que enfrenta dificultades financieras después de años dedicados a la construcción civil. La obra está bajo el mando del implacable empresario don Maximiliano Durán Campos, de 47 años, dueño de la constructora Durán y Asociados, un hombre obsesionado con los plazos desde que perdió una fortuna hace 10 años, debido a retrasos en un proyecto anterior. Esta obsesión lo transformó en alguien cruel e intolerante, que mide el valor de las personas solo por la velocidad con la que entregan resultados. La crisis estalla cuando la revolvedora industrial Liebherr HTM 1005, valuada en 850 millones de pesos mexicanos y esencial para el colado de las cimentaciones, presenta una falla catastrófica que paraliza toda la obra por 8 días. Los 3 ingenieros mecánicos contratados por don Maximiliano no logran identificar el problema, y cada día parado representa una pérdida de 12 millones de pesos en multas contractuales. Cuando Brenda, durante su rutina de limpieza del equipo, identifica visualmente una deformación microscópica en el cilindro hidráulico primario, que indica una grieta interna en el sistema de válvulas, intenta comunicar su observación al ingeniero jefe Julián Pardo. Él la interrumpe bruscamente, ordenándole que regrese a sus funciones de limpieza y deje el trabajo técnico para quien estudió. La situación empeora cuando Brenda insiste, explicando que conoce ese modelo específico. Don Maximiliano Durán, que pasa por el lugar en ese momento, escucha la discusión y decide transformarla en un espectáculo público. Él convoca a todos los 40 trabajadores de la obra para que sean testigos, burlándose de la de limpieza que cree que entiende de ingeniería alemana, y haciendo comentarios despectivos sobre mujeres que se meten donde no las llaman. Para aumentar la humillación, exige que Brenda explique técnicamente el problema frente a todos, creyendo que ella se enredará y probará su incompetencia. Cuando ella menciona que trabajó en Liebherr, don Maximiliano ríe cínicamente, afirmando que empacar tornillos no hace a nadie ingeniero. Para sorpresa de todos, Brenda comienza a describir el equipo con una precisión quirúrgica que deja a los ingenieros boquiabiertos. Ella cita el número exacto de serie del modelo HTM 1005. Explica el funcionamiento del sistema hidráulico de presión variable de 420 bares. Identifica la secuencia de montaje de las válvulas proporcionales Bosch-Rexroth y describe una falla de fabricación conocida en esa línea específica de producción de 2019, donde lotes con números de serie entre 1800 y 1850 presentaban microfisuras en el cuerpo de la válvula principal debido a un error en el proceso de tratamiento térmico del acero.
Ella revela que participó personalmente en el retiro interno de esas unidades y sabe exactamente dónde buscar la grieta. En la tercera válvula del bloque hidráulico, accesible solo desmontando completamente el sistema de mando. Don Maximiliano, visiblemente afectado pero aún resistente, hace una propuesta cruel. Si ella logra reparar el equipo en 48 horas, él pagará el triple de lo que los ingenieros recibieron por intentar resolverlo. Sin embargo, si falla, será despedida públicamente, y él garantizará que nunca más trabaje en la construcción civil de la Ciudad de México. Brenda acepta no por el dinero, sino para probar que el conocimiento práctico vale tanto como los diplomas universitarios. Durante 44 horas ininterrumpidas, Brenda desmonta meticulosamente la revolvedora, ignorando las dudas constantes de los ingenieros que acompañan cada movimiento. Ella identifica exactamente lo que predijo: una grieta de 0,3 milímetros en el cuerpo de la válvula proporcional, invisible a simple vista, pero detectable por prueba de presión. Como no hay pieza de repuesto disponible en menos de 3 semanas en México, ella improvisa una solución ingeniosa, utilizando técnicas de metalurgia que aprendió con su padre. Ella ejecuta una reparación estructural de emergencia con soldadura especial de alta resistencia y refuerzo metálico, recalibrando manualmente toda la presión del sistema hidráulico. Cuando ella finalmente enciende el equipo, la revolvedora funciona perfectamente, produciendo concreto con la consistencia ideal. La multitud de trabajadores estalla en aplausos. Don Maximiliano Durán, en shock, pide ver los documentos de trabajo de Brenda. Ella presenta su certificado de conclusión del programa de aprendizaje técnico de Liebherr, cartas de recomendación de ingenieros alemanes y fotos suyas en la línea de montaje de la fábrica. Don Maximiliano, por primera vez en años, siente vergüenza genuina de sus acciones. Él se arrodilla ante ella, pidiendo perdón, no solo por subestimarla, sino por haber tratado a todos los trabajadores manuales con desprecio a lo largo de su carrera, persiguiendo plazos sin valorar a las personas que realmente construyen sus proyectos. 4 meses después, Brenda ya no es operadora auxiliar, sino supervisora técnica de equipo pesado de Durán y Asociados, con un salario de 8 millones de pesos mexicanos mensuales, supervisando 3 obras simultáneas. Don Maximiliano, transformado por la experiencia, implementó un programa de valoración profesional para trabajadores sin diploma universitario. Creó una escuela técnica interna que ya ha capacitado a 120 personas y empezó a consultar a los operadores antes de tomar decisiones sobre equipos. Su papá, don Pedro, fue contratado como consultor especializado para capacitaciones, transmitiendo sus 35 años de experiencia a nuevas generaciones. La historia de la mecánica que salvó la Torre Reforma se convirtió en leyenda en el sector de la construcción mexicana, probando que el verdadero conocimiento técnico no viene solo de las aulas, sino de las manos callosas de quien realmente construyó, montó y entendió cada tornillo de las máquinas que levantan el mundo. Carlos se levantó despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Fue hasta su portafolio ejecutivo de piel italiana, ese que probablemente costaba más que el sueldo mensual de cualquiera allí, y retiró los documentos de la deuda de Guadalupe, uno por uno. Metódicamente rompió cada página. El sonido del papel al ser destruido resonó por el taller silencioso como una sentencia siendo anulada. «La deuda está cancelada», dijo, la voz aún entrecortada. «Voy a tramitar la transferencia definitiva de la propiedad a tu nombre antes de que termine esta semana, sin condiciones, sin nada. Ganaste la apuesta de una forma tan aplastante que ni tengo palabras para expresarlo». Pero Guadalupe no estaba satisfecha solo con la victoria.
Se acercó a Carlos y había algo en su postura ahora que no estaba antes. Una dignidad que había sido validada, una confianza que había sido probada. Carlos, no quiero solo que canceles mi deuda porque perdiste una apuesta. Quiero que entiendas lo que realmente pasó aquí hoy. Carlos la miró esperando. Me juzgaste. Guadalupe continuó, la voz firme, pero sin enojo. Me juzgaste no por mi competencia, no por mi conocimiento, no por las horas que dediqué a aprender. Me juzgaste porque no encajo en tu imagen de lo que un mecánico debe ser. Y quiero saber cuántas otras personas competentes ya has descartado en la vida usando ese mismo criterio. El silencio que siguió fue profundo. Carlos cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas allí. Muchas, admitió con la voz quebrada. Demasiadas. Perdí la mitad de mi patrimonio hace 12 años, confiando en personas con títulos bonitos y apellidos importantes. Y desde entonces construí muros, juzgué a la gente, desconfié de todos y en el proceso perdí oportunidades, perdí talentos, perdí conexiones humanas genuinas por culpa de esa arrogancia disfrazada de experiencia empresarial. Miguel, que había observado todo en silencio hasta entonces, intervino. Guadalupe, no solo voy a renovar el contrato de mantenimiento, te ofrezco 500,000 pesos anuales y voy a recomendar tu taller a toda la asociación de transportistas de la región. Salvaste mi negocio y posiblemente mi vida hoy. Los empleados comenzaron a celebrar, abrazando a Guadalupe, y ella finalmente permitió que las lágrimas de alivio, de victoria, de validación, corrieran libremente por su rostro. Pero la historia no terminó allí, mis queridos, porque Carlos, después de reponerse, hizo algo que nadie esperaba. Guadalupe, tengo 2,000 de pesos disponibles para inversión. Me gustaría invertir ese dinero en la expansión de este taller, no como acreedor, sino como socio minoritario. 30% para mí, 70% para ti. Tú mantienes el control total, pero tienes capital para crecer. Sé que no tengo motivos para merecer tu confianza, pero necesito probarme a mí mismo que puedo cambiar. Guadalupe no respondió de inmediato. Habló con Ana, con José, pensó profundamente. Cuando aceptó, fue con condiciones estrictas. Carlos sería socio inversionista, sin poder de veto sobre decisiones técnicas, sin interferir en contrataciones, y participaría en reuniones mensuales para aprender a respetar el conocimiento de cada empleado. Carlos aceptó todo. 10 meses después, la transformación era visible para cualquiera que pasara frente a lo que ahora se llamaba Soluciones Diésel de los Pérez. El espacio había triplicado su tamaño. Albergaba a 15 empleados, incluyendo a 2 mecánicas a quienes Guadalupe hacía hincapié en mentorar personalmente. El taller se especializó en diagnóstico electrónico avanzado y se convirtió en referencia en Jalisco, Nuevo León y el Estado de México. Guadalupe impartía capacitaciones técnicas mensuales, enseñando técnicas que ella misma había desarrollado. Su curso, Diagnóstico Electrónico Avanzado en Alemán Técnico, tenía lista de espera de 6 meses. Carlos, verdaderamente transformado, aportaba su experiencia empresarial, pero nunca más cuestionó la competencia técnica de nadie. Juntos desarrollaron una aplicación revolucionaria de diagnóstico remoto que permitía a los camioneros enviar datos de los vehículos vía smartphone y recibir orientaciones preliminares, cambiando completamente el mantenimiento preventivo de flotas en el centro de México. La historia de Guadalupe se extendió por la comunidad de transportes como pólvora. Se convirtió no solo en una mecánica respetada, sino en un símbolo vivo de que el conocimiento, la dedicación y el coraje valen infinitamente más que cualquier prejuicio o expectativa limitada, y que los mayores talentos, las mayores competencias, muchas veces aparecen en las personas que el mundo insiste en subestimar.